Entonces les voy a pedir a los participantes de la mesa redonda que pasen. El arquitecto Juan Antonio Siller será el moderador. Bien, vamos a dar inicio a esta tercera mesa redonda con el tema Félix Candela, el constructor. Voy a leer los currículum de todos nuestros participantes primero y pasaríamos después ya a la intervención de cada uno de ustedes. El arquitecto Manuel La Rosa Irigoyen nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 9 de diciembre de 1929. Egresado de la UNAM y egresado del Círculo de Viena, Psicología Profunda, fundador con Miguel Salas Ansúrez del Museo Dinámico, director técnico de las revistas Espacios, Cali y Arquitectura México, profesor con licenciatura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y con obras con el arquitecto Félix Candela en Tequesquitengo, Cuernavaca y en varios otros. Obras personales, La Garita de Tijuana, el Tecnológico del Noreste de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Casas Habitación y Clínica de Rehabilitación Humana, estas en la Ciudad de México. El ingeniero civil Manuel Elías es ingeniero diseñador estructural por 10 años y trabajó en cubiertas alas. El arquitecto Julio Michel Sinner, de la generación 1954, inaugural de la Ciudad Universitaria, que desde 1957 ha participado en proyectos y obras colaborando con arquitectos e ingenieros, entre quienes se puede mencionar al arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, el arquitecto Manuel La Rosa y el ingeniero Samuel Zundelevich. Entre 1967 y 1970 trabajó en el grupo ICA, en donde tuvo la oportunidad de diseñar la estación de San Lázaro del metro, colaborando con el arquitecto Félix Candela, posteriormente con los arquitectos Guillermo Rosell, Manuel La Rosa, y participó en los proyectos del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca y la Capilla de la Loma. Ha desarrollado proyectos de muy diversa índole, conjuntos de viviendas y sus complementos inherentes, hospitales y panteones, el Centro de Explotaciones Lecheras de Hidalgo, restauraciones de monumentos, Real Seminario de Minería, estaciones del metro en el Distrito Federal, en Guadalajara, en Monterrey, un centro textil en San Cristóbal, Chiapas. Actualmente desarrolla proyectos para el periódico Reforma. El arquitecto Leopoldo Domínguez Montes, arquitecto de la UNAM, con 50 años como profesor de la UNAM, participó en las obras de la fábrica en Puentes de Vigas con paraguas de candela. El doctor en arquitectura Álvaro Sánchez, doctor emérito, profesor emérito de la UNAM, y fue residente del proyecto del Palacio de los Deportes y también de la Villa Olímpica. El arquitecto Antonio Toca Fernández, profesor de la UAM Azcapotzalco desde 1975, actualmente director de obras de la UAM, es crítico de arquitectura y ha desarrollado y publicado libros, artículos periodísticos. Son nuestros participantes el día de hoy y me han pedido que dé la palabra, en primera instancia, al arquitecto Álvaro Sánchez, quien tiene un compromiso y va a participar en la primera presentación, y seguiríamos posteriormente en el orden del programa. Vamos a dar 10 minutos, más o menos, de intervención, y dejaríamos las preguntas al final. Damos la palabra al doctor Álvaro Sánchez. Decía que debo agradecer la invitación que Dino me hizo para poder comunicarles algunas de las experiencias que se derivaron tanto del contacto personal con el maestro como con la realidad de la obra. Si parar la obra, levantarla, fue mi tarea, y la de cientos de obreros y de la constructora EXA, del ingeniero y el ingeniero Colchero, que fue mi compañero construyendo la obra. En primer lugar, quiero completar la información acuciosa, detallada e interesante
que Pepe les dio en la presentación pasada. Creo que debemos aceptar que el Palacio de los Deportes no podía incluir las bóvedas de 4 centímetros en función del peso y de las características del suelo que detalló Pepe. Por lo tanto, hubo que hacer uso de una tecnología diferente de la que se encuentra en otras obras del maestro. En este caso, fue la utilización de las retículas denominadas triodética, que fue o es una patente canadiense. Estas personas vinieron aquí, hablaron con el ingeniero Damy, que había hecho el modelo matemático de la bóveda, y se fabricó estos segmentos de la bóveda de aluminio, o de la subbóveda o de la subestructura, para poder colocarla tomando en cuenta la precaución de que no se establecieran contactos directos entre el aluminio y el acero para evitar esos procesos de oxidación. Creo que es indispensable considerar que a esta subestructura de aluminio se tuvo que colocar la madera creosotada para reducir la probabilidad de incendio, y sobre esa sí se creosotó aquí en México, se colocó, e inmediatamente después un técnico norteamericano que invitó el maestro nos mostró la posibilidad de utilizar el cobre en forma de teja con un doble engargolado con plomo intermedio para poder cubrir esta madera. Esto llevó a la necesidad de absorber aproximadamente 1,5 metros de expansión a mediodía en la bóveda. Esta se expande de día y se contrae, por supuesto, de noche. Esta teja, entonces, engargolada, doblemente engargolada, permite esa variación de la longitud y altura de la bóveda. Creo que estas dos, o digamos, 3 tecnologías, el aluminio, la madera y el cobre, permitieron la realización de esta extraordinaria obra en la que se me permitió colaborar. Posiblemente también sería conveniente plantear el problema del borde, que aquí se mencionó como un ducto perimetral para la ventilación de la tribuna. Por el lado exterior se recibe el agua de lluvia que se concentra en todo el perímetro, y desde ahí se conducen a través de ese canal de concreto hasta 4 fuentes que están situadas en los vórtices y en las esquinas, y de ahí ya se colectan las cisternas correspondientes. Para mí fue una experiencia extraordinaria. Es una obra, por supuesto, que solo una vez en la vida se disfruta, pero creo que debemos agradecer a nuestros obreros, a nuestros ingenieros mexicanos y a la compañía constructora EXA el esfuerzo que se hizo para poder realizar este trabajo con el maestro. Debo reconocer también que él nos daba en la oficina donde estábamos haciendo los planos las indicaciones correspondientes para que la geometría de cada uno de los detalles fuera congruente, tanto en la estructura de las tribunas como en los contrafuertes exteriores. Y posteriormente nos visitaba en la obra, en donde hacíamos una muestra en vivo y 1 a 1 de cada elemento para que el maestro la revisara, nos hiciera las observaciones correspondientes y así pudiéramos construir el resto de los elementos que allí estaban. Esa es la experiencia que puedo transmitirle, una experiencia única para la vida de un profesional. Y creo que debo mencionar también que fue el arquitecto Ramírez Vázquez quien me pidió que me alejara de la tarea de planeación y coordinación de eventos que inicialmente me había asignado, y me pidió, y el maestro Candela estuvo de acuerdo, en que colaborara en el desarrollo constructivo de los planos, los detalles constructivos y la ejecución en obra. También debo mencionar que estas muestras se revisaban por el maestro Candela, por supuesto, también por don Pedro Ramírez Vázquez y eventualmente por el señor presidente en turno, que visitaba la obra con regularidad para decirnos cada vez que iba que teníamos la obligación de construir el palacio en el tiempo y en el costo que habíamos convenido. Esto yo quiero hacer constar que es el equipo de trabajo que comprendió desde los albañiles hasta los ingenieros,
lo pudimos lograr afortunadamente. Agradezco la atención y esperaré sus preguntas en caso necesario. Muchas gracias. Damos la palabra al arquitecto Manuel Arroza Irigoyen. Bien, buenas noches. No voy a hablar de paraboloides porque se ha hablado extensa y profundamente de ellos y con mucho conocimiento y mucha sabiduría. Incluso hasta cómo debían de haber sido en vez de cómo se hicieron. Lo que voy a decir es diferente a todo lo que hemos estado manejando. Me van a disculpar, pero tengo que decirlo. Lo que voy a tratar en tiempos del neoliberalismo rampante que vivimos se puede considerar antiguito, pero en mi universidad sí me lo permito decir. No bastan las valoraciones analíticas de los hallazgos técnicos y artísticos que Candela entregó a México y al mundo si no se acompañan de los valores humanos del Creador. Es necesario, urgente, volver a conectar la instrumentación tecnológica con el humanismo. Félix, como los grandes poetas, Rilke, Pound, Paz, José Emilio Pacheco, o los dos mártires republicanos del franquismo, Federico García Lorca y Miguel Hernández, estos poetas y Félix supieron unir los profundos misterios de la verdad matemática con el acierto formal de la metáfora. Si los poetas esto lo hacen con la precisión y los hallazgos de la palabra, Félix lo hace con la precisión del cálculo y los hallazgos del concreto armado y la arquitectura. Solo así se puede hablar de Félix como constructor. Por eso, aunque esta mesa se llame Félix Candela Constructor, prefiero hablar de él como realizador. Realizó sus sueños como humanista, matemático, geómetra, poeta, luchador político, arquitecto realizador y realizador arquitecto. Y como hombre de bien, hizo posibles los sueños de sus clientes y de sus colegas. Hablo de sueños no porque sea yo un enviado de Televisa de algún programa de estos de Teletón o demás, sino porque el sueño y el subconsciente están íntimamente ligados. Félix nos dejó un ensayo maravilloso. Y aquí quiero agradecer a Ignacio del Cueto el esfuerzo del simposium y de su curaduría con esta publicación en la cual se recoge un ensayo sobre la construcción de iglesias que ya Oliva se comentó en la mañana, sobre la arquitectura religiosa y que dio en la ciudad de Dallas. También quiero agradecerle a Luis Ignacio la carátula de este programa, porque aparecen la milagrosa, el milagroso y el obrero mexicano, que no se ha
destacado suficientemente en todas estas exposiciones y que fue una de las bases para poder realizar esta sabiduría constructiva. Voy a escoger algunos fragmentos que justifican el por qué hablo de sueños. Los fragmentos son del ensayo de Félix sobre la arquitectura de iglesias, de este trabajo que hizo en Dallas en 1954. Escojo solamente lo que se refiere al subconsciente como generador de la creatividad. Dice Félix: todos los intentos de racionalizar la religión son contrarios a su objetivo espiritual final. Y para ser consecuentes, incluso el diseño de un edificio religioso debiera ser un tanto irracional y extravagante, guiado más bien por impulsos emocionales y sentimientos que por una estricta lógica convencional. Siendo español, me inclino a creer que las más altas cumbres del pensamiento religioso fueron alcanzadas por los místicos, quienes no eran en modo alguno gente razonable, de acuerdo con el criterio contemporáneo. Los artistas y los santos han sabido durante siglos que la máquina subconsciente es mucho más de fiar de lo que generalmente creemos. Yo creo que Félix, en su capacidad de lector y de hombre culto, ha de haber leído a Freud, porque esto lo podría afirmar Freud en sus trabajos que también tiene Freud sobre el arte. Ortega, sigue Félix, Ortega y Gasset nos recuerda que la palabra entrenamiento, entre comillas, traduce exactamente lo que en griego se decía ascetismo. El ascetismo, ascesis, es el régimen de vida que seguía el atleta, lleno de ejercicios y privaciones constantes para mantenerse en forma. Este vocablo tan puramente deportivo es acaparado después por los cenobitas y monjes y pasa a significar la dieta del hombre religioso resuelto a mantenerse en estado de gracia, esto es, en forma, para lograr el premio de la beatitud. Asombra esta capacidad de hablar a unos religiosos y a arquitectos que estaban ahí interesados en la construcción de las iglesias en 1954. Logrado este estado de gracia, no importa que se muestre infructuosa durante días enteros, la concentración sobre un problema que nos parece irresoluble y nos desespera, haciendo patente nuestro limitado poder de raciocinio. Y si con ello logramos que la misteriosa maquinaria del subconsciente se interese en el problema. La labor eficaz del subconsciente es a la vez el resultado y el premio de infinitas experiencias previas conscientes del constante ejercicio del pensamiento sobre el tema. En otras palabras, esta es la manera de desarrollar la intuición, habilidad básica en cualquier acto creativo, con lo cual resultaría que el método intuitivo o irracional de diseño o invención puede no ser tan absurdo, después de todo. Lo que ocurre es que depende del trabajo esporádico y caprichoso del subconsciente, pero me inclino a creer que es la única manera de diseñar algo.
Un subconsciente bien entrenado, como el de un artista, trabaja de una manera mucho más rápida y eficiente, probando y desechando toda clase de combinaciones con increíble rapidez, solo comparable a la de las modernas computadoras electrónicas. Y cuando descubre la más adecuada solución, se detiene, ofreciéndola a la manipulación de la mente consciente, mucho más lenta y pesada, pero también más precisa. Volviendo a la arquitectura religiosa, uno debe conocer lo que quiere expresar y qué medios tiene para expresarlo. Estilo y carácter, ambos son manifestaciones formalistas. El estilo se relaciona más con los detalles ornamentales y con tipos estructurales rígidamente establecidos, pero el carácter se relaciona con las proporciones y las formas generales del edificio. El estilo cambia, pero el carácter debe permanecer. Termina Félix diciendo: considero que no queda más camino que seguir aceptando el simbolismo tradicional de los espacios internos. Un templo debe ser una escultura expresiva para ser vista desde su interior, y el instrumento específico para tal propósito es la técnica estructural. Esta revelación conceptual realmente sabia, porque atribuir todo este fenómeno creativo al subconsciente, repito, es digno de todos los trabajos de Freud, y él lo dice con una claridad extraordinaria. Yo voy a referirme ya muy brevemente a las dos obras, a los dos tipos de obras que tuve la fortuna de hacer con él. Dos de arte urbano, o sea, de arte puro, sin utilitarismo, que son la entrada al fraccionamiento de Tequisquitengo y la fuente de los abanicos, que son pues arte urbano tan escaso en este momento, porque el arte urbano tiene su principal expresión en los edificios, pero actualmente no hay mucho arte urbano en ese sentido, y las obras como La Fuente, pues en su inutilidad, no tienen mucha proliferación. La que sí tiene el sentido utilitario es la capilla. La capilla, debo decirlo, como Oliva ya lo comentó en la mañana, su origen en esta visión española tan acertada en la evangelización de México, que consistió en la capilla abierta. Yo le llevé la idea de la capilla abierta a don Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca en ese momento, para que aceptara desde el punto de vista religioso, por la audacia que entrañaba el proyecto. Don Sergio, que era un hombre como Félix, de izquierda, pero inteligente y combativo, estuvo encantado, tanto que la consagró el propio don Sergio a la ascensión del Señor, como una reafirmación de la gran elevación
de la cubierta. Pero quiero también, con esta exploración conceptual que estoy tratando de hacer sobre Félix, como los arquitectos que colaboramos con él, fuimos solamente mediadores entre Félix y los empresarios o el gobierno que le encargaban cosas. Fuimos mediadores de esos sueños que tuvieron también los empresarios o los dirigentes como don Sergio Méndez, el obispo de Cuernavaca, o don Raúl Basurto, que fue el empresario que le encargó las obras de la capilla y de la fuente. Son sueños realizados del empresario y del dirigente religioso, porque eran gentes que querían hacer un mundo mejor. Y por eso es que hablo de la realización de sueños, porque Félix pues, realizó los suyos. El sueño de la capilla no lo realizó porque a medio camino, después de que lo habíamos proyectado de 22 metros de alto, me habló, porque siempre compartía todo con los arquitectos con los que trabajaba. Lo compartía de una manera muy generosa y muy humilde desde su postura, porque no tenía nada que consultarme a mí. En realidad yo era sumamente joven, me doblaba la edad y yo estaba empezando a hacer mi carrera, pero tenía mucho interés en la exploración arquitectónica. Pero me comentó y me dijo: Manuel, ¿cómo ves si la levantamos a 27 metros? Porque sería el cascarón más grande que se hubiera hecho sin trave de borde curvo. Yo naturalmente no tenía ninguna objeción que presentarle. Le dije, claro, vamos. Y entonces cambió. Ya estaba iniciada la obra con los 22 metros y sobre la marcha la levantó a 27. Otro día me busca y me dice: Manuel, no pasa. Félix, con esto quiero decir que ya sabía que se iba a caer, porque me propuso que hiciéramos unos calados que convenimos en hacerlos con la idea de un rosetón, de la manera del gótico, pero era para que pudiera pasar el viento, porque dijo: no pasa por el viento. Yo creo que ese era un sueño de Félix que no se cumplió, porque se cayó, la repuso con 22 metros y con trave de borde. Y esto pues es un sueño que sí no está realizado, pero no está realizado en la parte en que se lo formuló él, porque ya años mucho más tarde me lo encontré en Nueva York y me invitó a su departamento que tenía frente al Central Park, un edificio catalogado, muy cuidado, que él había, como en los edificios catalogados, podía ver, tumbó todo lo del interior, hizo un trabajo precioso de proyecto arquitectónico. No existía el minimalismo, pero él hizo una cosa minimalista, toda en blanco, preciosa, y con el edificio tiene unas terrazas al Central Park. Y ahí me comentó: oye, Manuel, qué bueno que no le pusimos esa peineta española a la capilla, porque me gusta más así como está, sólida, grande. O sea, que él sabía que se caía cuando me dijo: no pasa por el viento y hay que perforarla. Y creo que tenía razón. Si hubiera visto
mucho más pobre con la peineta calada, que como quedó. Esto es el premio de haber trabajado con él, porque estaba transponiendo con su obra la influencia que había dejado en el empresario Basurto y en el obispo Méndez Arceo. Lo comento de esta manera. El empresario, ya Félix se había ido de México, y el empresario estaba desarrollando un proyecto de urbanización en México que quería hacer una obra mejor que la de Cuernavaca. Y me dijo, busque usted a Candela, porque quiero que vayamos usted, él y yo, a la India a ver el Taj Mahal. Quiero comentarlo con ustedes, porque en el fraccionamiento que estoy preparando, que me lo había encargado desarrollar, quiero hacer algo mejor que el Taj Mahal. Y con Félix se va a poder hacer. Esto es la herencia de Félix en un empresario que dejó esa marca de cultura arquitectónica para seguir impulsando el mundo mejor. A don Sergio Méndez Arceo también quedó fascinado con la iglesia y me dijo, oye Manuel, don Sergio estaba en ese momento renovando la catedral de Cuernavaca, la había limpiado de todos los santitos y cosas que le ponen los curas, y la desnudó y hizo una obra de renovación muy hermosa con Ricardo de Robina y Fray Gabriel de la Mora, que estaban manejando el arte sacro, motivo de la renovación litúrgica. Y don Sergio Méndez Arceo pues estaba entusiasmadísimo con la renovación litúrgica. Fue el que metió los mariachis a la misa en Cuernavaca. Fue el primero que se movió en el sentido renovador. Entonces me dijo don Sergio, ya Félix también estaba fuera de México. Dice, oiga, Manuel, los recomendé para hacer la Villa de Guadalupe, porque yo creo que la Villa de Guadalupe debía de ser como esto que hicieron aquí en Cuernavaca, un manto receptor de los cansados peregrinos que llegan a la visita de la Virgen. Claro, esto yo se lo comenté a Félix, ahí en la terraza de Nueva York, frente al Central Park, con estos dos regalos que yo le llevaba de parte de don Raúl Basurto, el fraccionador, y de parte de don Sergio, el obispo de la capilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar al final. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al ingeniero Manuel Elías Salido. Era el verano de 1958. Era yo estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuando me encontré con un artículo publicado en el ACI, el Instituto Americano del Concreto, donde venía un artículo escrito por un arquitecto entonces para mí desconocido, Félix Candela, en el que trataba los problemas del análisis estructural en cascarones de concreto. Y él enfocaba el diseño no tanto desde un punto de vista profundamente matemático, sino con conceptos que daban a entender a uno la forma como trabajaba un cascarón. En el siguiente año yo tenía que hacer mi tesis, y
Y para hacerlo se me ocurrió venir a México a conocer a Félix Candela. Yo vivía en Sonora y vine a la Ciudad de México a conocer a Félix Candela para que me asesorara en mi tesis. Estuve trabajando en su oficina durante el verano de 1958, regresé a la escuela, regresé graduado y me ofreció un puesto en su oficina, en la compañía Cubierta Sala, que es la compañía constructora que tenía Félix Candela con su hermano aquí en México. A mí me tocó compartir el respirador con Félix, y no es falta de respeto que le llame Félix. Él se molestaba si le decía arquitecto. Insistía en que le llamara Félix, aunque teníamos una cierta diferencia de edades. Él tenía 48, yo tenía 23 en aquella época. Y entonces empecé a trabajar con Félix en el mismo respirador, en la oficina de Insurgente Centro. Y ahí duré 10 años trabajando con él. Cuando yo llegué a la oficina, ya estaban construidas una gran parte de las obras que lo hicieron famoso. La Iglesia Milagrosa, el restaurante en Xochimilco, la fábrica de Bacardí, la iglesia de San Antonio de las Huertas, pues muchas de las obras que son muy conocidas de él, la Bolsa de Valores, ya estaban construidas. Y yo quisiera hablarles de un aspecto un poco distinto de Félix Candela. Félix Candela como arquitecto estructural, como arquitecto industrial, porque si sus obras de iglesias y de estadios y otro tipo de construcciones son muy famosas, muy poca gente conoce todo lo que hizo en el ramo de la arquitectura industrial. Por ejemplo, si nos paseáramos por la colonia industrial Vallejo, yo creo que existen no menos de 50, 60 fábricas que fueron construidas con paraguas en diente de sierra. Si nos vamos a Veracruz, encontramos 2 edificios de 500 metros de largo, con un claro de 24 metros, con una bóveda cilíndrica, construidos una fase en 1962 y la otra en 1967, que yo creo que fueron las obras más grandes en cuanto a volumen de concreto y en cuanto a superficie cubierta que realizó Candela en toda su carrera profesional. Él, si sus primeras incursiones con el paraboloide hiperbólico fueron el paraguas y fueron estructuras en las que empezaba a combinar paraguas de distintas formas, llegó a construir paraguas con un claro de 22 metros, por ejemplo, que son paraguas que actualmente existen todavía en Orizaba, Veracruz. Y la fábrica esta de aluminio en el puerto era una fábrica que tenía un cascarón de 500 metros de largo. Se colgaron ahí como 20,000 metros cúbicos de concreto. Y el concepto estructural era extremadamente simple y el proceso constructivo fue con una cimbra tubular corrediza que permitía que se colara un tramo y se continuaban colando los tramos sucesivos. Candela también fue un individuo que es reconocido como un buen matemático. De hecho, cuando estaba estudiando en la Universidad de Madrid, platicaba él, parte de sus estudios se los pagaba asesorando a otros estudiantes en las materias que eran difíciles para ellos, como matemáticas, resistencia de materiales y algunas otras. Pero Félix, en el fondo,
creía que la estructura era un proceso intuitivo. Era un proceso, él decía, si una cosa se ve bien, lo más probable es que esté bien. El cálculo es una herramienta que nos han dado los matemáticos para comprobar que lo que estamos haciendo es correcto, pero las estructuras se diseñan y luego se calculan. Un proceso un poco inverso al que seguimos actualmente, que se mete todo en una computadora y sale un resultado, ¿verdad?, que es el diseño. En la idea de Félix se planteaba el problema estructural, se diseñaba la estructura, se proporcionaban los miembros, se dibujaba prácticamente completa y entonces se hacían cálculos para demostrar que aquel diseño era correcto. Ese creo también que es una fase de Félix Candela que a lo mejor es poco conocida. Su fascinación con el paraboloide hiperbólico lo llevó a otro tipo de estructuras de las que tampoco he oído que se hable mucho, y son tanques de agua con la forma de un paraguas. Si nos ponemos a considerar la eficiencia de un tanque con la forma de paraboloide hiperbólico, vamos a ver que es muy pobre. Por ejemplo, un cubo es la base por la altura. Una pirámide es 1/3 de la base por la altura. Pues un paraguas es 1/4 de la base por la altura. Entonces, no había ninguna razón, digamos, económica para hacer un paraguas con un tanque de agua. Sin embargo, un buen día en la oficina, se le ocurrió a Félix que teníamos que investigar qué le pasaba a un paraguas cuando en lugar de someterlo a una carga uniformemente repartida, lo sometíamos a una carga variable en su altura y que transmitía su misma presión en todas direcciones, como un tanque de agua. Yo colaboré con él en eso y finalmente llegamos a resolver las ecuaciones del paraboloide hiperbólico para esa carga de agua. Una vez hecho eso, pues había que construir alguno para probarlo. Y de hecho se construyeron, que yo sepa, 2. Uno en la fábrica Olivetti, en el fraccionamiento Vallejo, que desgraciadamente tuvo problemas de impermeabilización y no se llegó a ver bien como se tenía que haber visto. Y el otro fue un albergue en un hotel en Estados Unidos, en el que era el paraguas, se construyó un andador con unos muros y luego el centro del paraguas iba lleno de agua. Eso está construido en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Estoy seguro que muy poca gente de las que está aquí ha oído hablar de esas obras. Yo quisiera, ¿verdad?, incitarlos a que me preguntaran lo que quisieran en su momento para continuar esta charla. Yo agradezco mucho a la Escuela de Arquitectura que me haya invitado a participar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al arquitecto Julio Michel Sinner, por favor. Pues bien, después de tan brillantes exposiciones y tanta claridad en describir no solamente el talento, sino la personalidad del arquitecto Candela, pues me referiré básicamente a las experiencias que tuve en contacto con él, básicamente, bueno, pues con Manolo La Rosa en Cuernavaca. Estuvimos con la famosa capilla abierta, que si mal no recuerdo, en alguna ocasión, cuando se descimbró por primera vez, le llamaron por teléfono los encargados de la obra y le manifestaron que se estaba cayendo la capilla. Entonces, recuerdo que rápidamente se dirigió a Cuernavaca
y estuvo examinándola exhaustivamente durante mucho rato, y lo que había pasado es que la punta que tenía originalmente la capilla se había inclinado, se había declinado, por decirlo así, y tranquilamente dijo, pues se le cayó lo que le sobraba y quedó la punta redonda. Después en el metro yo tuve la oportunidad de diseñar la estación de San Lázaro, y dada el contacto que se había tenido ya con el arquitecto Candela, debido a que trabajaba yo en el despacho de Manolo y trabajamos mucho tiempo juntos, yo le propuse a Bernardo Quintana que hiciéramos una estación con ese tipo de cubiertas, porque además era la posibilidad de tener un gran espacio. Y así sucedió. Yo hice los diseños básicos de la idea y él la transformó en esa obra de arte maravilloso que resultó. Pero lo importante fue la impresión, para mí la impresión de cuando se quitó la cimbra, el espacio que produjo esos cascarones, esos iPars que verdaderamente pues era, como dicen comúnmente, se le desarrollan a uno los calcetines, porque es el espacio, es la luz que estaba penetrando por todos lados, porque todavía no tenía muros perimetrales ni interiores ni nada, simplemente tenía los paraboloides perimetralmente y unos paraboloides sobrelevados al centro que le daban una luz maravillosa. Y al fondo, en el lado sur, un paraguas que afectó después la forma de un rombo con los muros que se levantaron, que fueron el vitral que le da fondo. Una cosa curiosa que se ha mencionado aquí es la gran simpatía que tenía el maestro. En una ocasión, estando, pues, éramos muy jóvenes todavía, estábamos los arquitectos reunidos en la caja para cobrar nuestro mísero salario ahí en la ICA, y en ese momento pasó Félix Candela y se reunió con nosotros para platicar. Y estábamos reunidos ahí cuando pasó Bernardo Quintana y le dijo, Félix, ¿qué estás haciendo ahí? Dice, no me distraigas, lo que quieres es ganarme el lugar en la cola, ¿eh? y bueno, parte del recuerdo que se tiene del arquitecto Candela, pues ya se ha visto aquí que técnicamente era maravilloso y que intelectualmente pues ni se diga, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, ¿no? Pero ese aspecto humano, ese trato que podía tener con nosotros, que éramos unos escuincles, era verdaderamente de agradecerse, porque pues, él era ya el maestro. El arquitecto Tonda después colaboró en el metro y me ayudó muchísimo en unas estaciones que después produjimos en Azcapotzalco, a la cual también le agradezco mucho, si es que todavía anda por aquí. Le agradezco muchísimo su asesoría y sus buenos consejos. Y bueno, pues la verdad, creo que sería necesario, de todas maneras, mencionar a un compañero que tuvimos, Manolo y yo, en su despacho, que era Jordi Laporta. Jordi Laporta
contribuyó 100% a elaborar el camellón decorativo en donde está precisamente la Plaza de los Abanicos. Y era prácticamente un dibujante, pero cuando creó ese camellón gaudiano, verdaderamente pues es para la historia. Yo creo que es un complemento ideal, fantástico, irrepetible e inolvidable. Yo pienso que después de las palabras que han dicho Manolo y el otro Manolo también, pues no me queda más que agradecer su presencia y su bondad de escuchar estas palabras. Muchas gracias. Damos la palabra al arquitecto Leopoldo Domínguez Montes, por favor. Gracias. Pues antes que todo, quisiera yo darle las gracias a Dino por esta semana tan interesante y tan bonita y tan distinta a la que está uno acostumbrado. Esta semana que ha sido de recuerdos muy gratos, sobre todo los que tuvimos participación con Félix. Seré muy breve. Corría el año de 1955 cuando tuve el gusto de conocer y entrevistarme con Félix Candela y sus hermanos. Tenía yo un anteproyecto para una fábrica en Puente de Vigas para productos de hilatura fina de lana a partir de las pacas procedentes de Nueva Zelanda. Este anteproyecto que se iba a iniciar a construir de estructura metálica, como se acostumbraba, postes y traves y largueros, con techumbres de láminas de asbesto, resultaba por metro cuadrado más costosa que los poco conocidos paraguas de concreto que ofrecía Cubiertas Ala, que iniciaban su gran auge. Ahí comenzó una fructífera amistad con los Candela al iniciar la ejecución de la fábrica textil para cubrir 4,000 metros cuadrados con paraguas de planta romboidal, ligeramente irregulares por el terreno, colindando con el río de los Remedios. Contaba con un apéndice el terreno que obligó a hacer 2 de los paraguas, según tengo conocimiento, fueron los más grandes que se llevaron a cabo, ya que cubrían 250 metros cuadrados en planta y en una altura de 8 metros. En poco menos de 6 meses, la empresa se encontraba terminada y operando con la gran satisfacción del suscrito y de los propietarios. Pocos meses después, existió un nuevo acercamiento para la ejecución de una gasolinería en la avenida del Boulevard del Puerto Aéreo frente a la terminal. Constaba de 3 paraguas cuadradas que ya están demolidos, que cubrían 8 bombas expendedoras de gasolina y 2 paraboloides hiperbólicos que aún existen, que en aquel entonces se acostumbraba para el lavado y el engrasado de los vehículos, cosa que ya no existe. Su concepto fue muy original, novedoso, y debo decirle a ustedes que el magnífico servicio femenino tuvo por 2 años el récord de ventas. Dicha estación contaba con lo que no tenían las demás, con sanitarios amplios, limpios, etcétera, y la oficina, que estaba en un segundo piso tapado por parte del paraguas, tenía en su pretil una historia de lo que era desde las torres que permiten sacar el aceite del subsuelo, o el gasolina, el aceite más bien, seguía esta pequeña obra de arte, vamos a decir, en bajo relieve y en alto relieve, esta imagen de una historia de lo que fue Pemex en aquel entonces,
donde tenía la industria de transformación de los distintos productos y por fin las carreteras. Desgraciadamente esta pequeña obra de arte que estaba muy de moda por aquello de la ciudad universitaria, se tenía el término de arquitectura, arte, bueno. Aclaro que cuando llevé el proyecto en planta, cortes y perspectivas a las oficinas de Pemex, no me fue aceptado, ya que había que acatar las imágenes de los existentes con altas columnas, losas de concretos de 10 centímetros o más, con traves de poco claro, y me inconformé con el ingeniero de la tercera o quizá de la cuarta edad que expedía las licencias. Y se me ocurrió decirle, cuando me negó esto, decirle que si él seguía usando polainas como una tradición. Lógicamente se rompieron las relaciones. Pero por un buen contacto se tuvo una cita con el señor Bermúdez, que era el gerente general de aquel entonces en Pemex, a quien le agradó mucho el proyecto, y llegué a pensar en mi juventud que sería yo un arquitecto o padrino de todas las estaciones que podían hacerse con este sistema, pero quizá por falta de promoción no sucedió así. Cubierta Salas siguió creciendo y Félix, con aquella modestia que tuvo, nunca se vanaglorió ni cambió su manera de ser. Fue un hombre parco de pocas palabras, cuando menos conmigo. Muchas gracias. Vamos a dar finalmente la palabra al arquitecto Antonio Toca Fernández. Gracias. Sí, cómo no. Buenas noches. Y yo agradezco también la oportunidad de estar en estas reflexiones sobre la obra, la vida y la actuación de Félix Candela. Yo voy a hablar también de mi experiencia, porque curiosamente yo también lo conocí, no con la intensidad de lo que se ha mencionado. Yo lo tenía como una referencia cuando era estudiante, evidentemente, yo estudié en los años 60. En esa época, sin duda, Candela era el arquitecto más conocido a nivel internacional, arquitecto mexicano, curiosamente, ¿no? A pesar de que sabíamos que su origen, su formación era en España. Sin embargo, lo que había hecho en México, que era ya conocido a nivel internacional, lo tenía como una referente, pues, internacionalmente. Lo curioso, para mí, como estudiante, es que había poca mención en la universidad sobre su trabajo, sobre su obra. Inclusive había no sé de qué manera se produjo, pero esta ambigüedad de llamarle ingeniero o arquitecto, ¿no? En general, más bien se le refería a uno como el ingeniero Candela, porque era muy clara la diferencia. Además, como siempre hemos tenido problemas históricamente entre los ingenieros y los arquitectos, a Félix se le ponía de ese lado, ¿no? Del lado de los ingenieros. Esa fue mi experiencia con él. Yo lo visité también en su oficina en la Avenida Insurgentes, pero como estudiante, no como trabajador, ni mucho menos, porque en primer lugar no tenía la astucia para haberme filtrado con él, que hubiera sido una experiencia maravillosa. Creo, sin embargo, que su figura y su obra, desafortunadamente, con el paso del tiempo, se fue haciendo menos y menos conocida en México, no así en otros países, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, inclusive en otros países de América Latina, donde el impacto de Candela fue impresionante, ¿no? En Puerto Rico, en Venezuela, en otros lugares el impacto de esta arquitectura fue notable. En el caso de Estados Unidos fue notabilísimo. Hubo arquitectos que eran importantísimos en esa época, como Eero Saarinen, que tomaron el trabajo de Candela como referencia y no lo hicieron como lo hacía Candela, ¿no? Hay que visitar, yo visité en el 63 la TWA de Saarinen y daba risa ver
el tamaño del borde de los cascarones, que tampoco eran cascarones, que había intentado Saarinen, que fue un arquitecto extraordinario, y sin embargo, me parece que el resultado en esta famosísima terminal es pobrísimo desde el punto de vista estructural. Y quiero aquí hacer mención de lo que para mí ha sido un paulatino descubrimiento, no en la obra construida de Candela, sino en la obra completa de Candela, que incluye sus reflexiones. Y esto es, a mí me parece asombroso, como un hombre que tuvo la capacidad como él de construir, y de construir de manera tan eficiente, tuvo también y se dio el tiempo para reflexionar sobre su trabajo como constructor. Eso es lo que me parece más impresionante. Él actuó como parte del consejo editorial de la revista entonces más importante en México, Arquitectura México, en numerosas ocasiones. Yo he estado haciendo una investigación en más de 10 números de los 120, 19 creo que se quedaron. Hay artículos de Candela que son verdaderamente impresionantes. Uno de ellos, de los primeros, hace una reflexión sobre el trabajo, su trabajo y el trabajo de los ingenieros, y me voy a referir a sus propias palabras. Dice, en 53, denuncia, y así lo dice, la inercia mental o la rutina de muchos arquitectos e ingenieros para desarrollar formas estructurales. Es evidente que esto no le ganó muchísimos amigos, ¿no? La figura de Candela, yo lo he ido descubriendo, era una figura algo incómoda, porque se estaba enfrente de una persona que tenía la capacidad de ver las cosas de una manera muy integral. Y desafortunadamente los arquitectos, y también me he dado a investigarlo, hemos tenido esa mutilación a través del paso del tiempo que ha durado nuestro desarrollo. Hemos ido renunciando a la tarea de constructores, precisamente, que teníamos claramente establecidos desde el siglo I, y si ustedes ven el desarrollo de esta profesión, sistemáticamente se ha ido reduciendo su campo de acción. En 1671, en la Academia Real, se dice claramente que el arquitecto se separa de los constructores, ¿no? Por una maniobra extraordinariamente, digamos, hábil políticamente de Colbert para atacar a los gremios, a los cuales pertenecía el trabajo del arquitecto. Félix no, Félix tenía esta doble capacidad de ver en la arquitectura y en la ingeniería esa conjunción en el acto de construir. Esto es lo que señala en el 53. Hay otro escrito de él que dice, es vergonzoso cómo trabajan las estructuras de concreto, en donde dice él, casi la mitad o más, porque así lo dice, del material no tiene un trabajo estructural. Sobre todo él se está refiriendo a los marcos de concreto. Y dice, habría que pensar, diseñar una manera más eficiente del trabajo del concreto. Y esta doble capacidad le hace pronto incursionar precisamente en las estructuras mínimas de concreto, que fueron, por supuesto, sus cascarones. Cascarones que tenían 4 o 5 centímetros de ancho, y en los cuales la forma, evidentemente, ayudaba al soporte de la estructura. Esta capacidad doble, insisto, a mí me parece asombrosa porque es un ejemplo, a mí me parece inédito en México, de un trabajo integral entre la ingeniería y la arquitectura, que se ha dividido, yo no comprendo, aunque sí hay datos, de por qué fue sucediendo esto. 1671, la Academia Real se institucionaliza como actividad la arquitectura y se le separa de los gremios. ¿Por qué? Porque políticamente eran muy fuertes esos gremios.
Y una manera de restarle poder fue primero separarlos y después aniquilar. Y si uno ve la historia europea, a partir del 671 se inicia la liquidación de los gremios, no solo los de constructores, de prácticamente todos los gremios. El siguiente, digamos, evento fatal, 1804, la fundación de la Politécnico de París. Pero también se editó en ese momento el Código Civil Napoleónico. No lo tengo aquí, pero es algo así como el 1792, el número. Dice: el arquitecto y el constructor serán por 10 años responsables de la estabilidad del edificio. En un código civil. Los arquitectos no tomamos, yo no me incluyo porque en primer lugar no estaba, pero no tomaron esta iniciativa. Se retrayeron y poco a poco se refugiaron en lo que sabían hacer, esto es, el acto de proyectar. Y en el 819, esta Academia Real, que ya le habían quitado el nombre, Academia de Arquitectura, se transforma en la Escuela de Bellas Artes, la École famosa. Y estábamos con los pintores y los escultores, y claro, los arquitectos. Y ahí, si uno ve las declaraciones, a partir de esa época, cada vez hay más esquizofrenia, porque se llega a igualar el trabajo del arquitecto con el de Dios, no poco, ¿no? Digo, y se le llama la madre de las artes, o sea, para que entiendan las artes, ¿no? Que música ni pintura, la madre es arquitectura. Estábamos ocupados en eso y hay que ver la literatura abundantísima de las declaraciones pomposas sobre la enorme tarea del arquitecto, y sin embargo, los ingenieros calladamente tomaron la responsabilidad de construir. La tomaron, realmente. Y hay que ver las pruebas en el siglo XIX de su trabajo. Si uno ve las antologías de arquitectura, curiosamente aparecen enormes estructuras, aparece el Palacio de Cristal, diseñado ni siquiera por un arquitecto, por un jardinero, la estructura más grande que se había hecho entonces, cerca de 200,000 metros cuadrados techados, mientras los arquitectos se refugiaban en su burbuja de cristal, llamándose artistas. La prueba de que esto fue un error histórico brutal es la actividad precisamente de Félix. La unión de arquitectura e ingeniería en una integración no solo de soluciones estructurales, sino de una integración real en una obra de arquitectura. Ese me parece que es su enorme legado. Yo estoy sorprendido, y se lo comentaba a Juan Ignacio, estoy sorprendido de la capacidad, además, de este hombre para reflexionar sobre la profesión. Resulta ser que nada más se adelantó 20 años, a la crisis que nos vendieron a nivel mundial de la arquitectura moderna. Hay escritos de Félix, 20 años, 1957, 57, donde él denuncia, así dice, la crisis del estilo internacional. En 57 lo hace, en 67 aparece Venturi con complejidad y contradicción. Y aquí había en todo México gente que babeaba, ¿no? Porque lo que decía Venturi, estamos en crisis, ¿no? La descubrieron 10 años después. Y ya el colmo, 20 años después, el posmodernismo anunciado por Jenks, ¿no? La muerte de la arquitectura moderna. Y a mí me tocó, como muchos, presenciar mesas redondas en donde se alababa este viento de libertad que aportaba el posmodernismo. Digo, de verdad, a mí me parece que históricamente en México hemos tenido problemas muy graves a nivel cultural. Nos tienen que venir a decir qué es lo que pasa para que lo entendamos. A mí me resulta sorprendente, ¿no? O sea, Barragán es descubierto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y lo teníamos aquí.
y prácticamente estaba liquidada su obra. Ya no hizo casi nada más. Y sin embargo el museo le hace una retrospectiva. Fue cuando lo empiezan a descubrir y después el Pritzker, ¿no? Y claro, en México le dieron el Pritzker, a ver, el premio nacional rápido, ¿no? ¡Prum! Rápido el premio nacional. Con Félix pasó exactamente lo mismo. Él dice, en uno de sus últimos escritos en México, dice, el hecho de que haya adquirido fama internacional en el momento en el que he dejado prácticamente de actuar como arquitecto. Es una contradicción impresionante, dice, a fin de cuentas, y si nos dejamos de pedanterías, es a este modesto, se está refiriendo al término de constructor, dice, pero noble título, el de construir, deberíamos de aspirar todos, antes que llamarnos arquitectos con pleno derecho. Yo creo que estas palabras de Félix resumen precisamente no solo su vida, sino su obra. Esta conjunción de la arquitectura con la ingeniería, sin temores, sin, digamos, tener problemas. ¿Por qué? Porque las dominaba. Y hay que entender que los arquitectos ahí, desde hace ya casi 2 siglos, tenemos algo pendiente. Dejamos la tarea de construir a otros. Y si no se construye la arquitectura, pues no es arquitectura, resulta ser. Creo que esa es la lección. Este hombre era un constructor, que es la integración, si le quieren llamar así, de las ingenierías y de la arquitectura. Pero en realidad Manuel lo ha definido, yo creo que de manera muy correcta, con las palabras de Félix. Este acto intuitivo de conjunción de una estructura con una solución arquitectónica es realmente un acto misterioso. En el caso de Félix no lo era. Era un hombre intuitivo, como se ha visto que trabajaba, y sin embargo era un hombre profundamente racional. Creo, y aquí acabo, que la universidad tiene una deuda muy fuerte, no con él, sino con su obra y su continuación. El otro día lo decía aquí de manera mucho mejor que yo, Gustavo López Padilla, que realmente si se quiere continuar la obra de Félix, se tendría que tener un taller para continuar esa obra y proseguir las investigaciones que a nivel analítico dejó esbozadas en muchos sentidos en su escrito, en sus escritos. Hay por lo menos 10 de estos escritos publicados por la revista Arquitectura que dan cuenta de la mente brillante verdaderamente de este hombre y de una mente que buscó hasta el final de su vida soluciones innovadoras. Lo que se habló antes del Palacio de los Deportes es un brinco al vacío de tal envergadura que uno no lo entiende en un hombre con una experiencia y con una solidez que ya tenía y que no tenía que arriesgar ya más. Y sin embargo el tipo se arriesga a plantear una estructura que ya no tenía nada que ver con el concreto armado, lo entendió perfecto, y que funcionaba inclusive, como después el trabajo de Calatrava lo continúa. Es la fusión de una estructura metálica y un basamento, si le quieren llamar así, de concreto armado. Yo aquí lo dejaría y gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Si hay otro micrófono para el público. Sí. Hay una intervención allá. Creo que han sido excelentes las presentaciones. Bueno, como la mesa que tuvimos por la mañana también fue excelente. Pero yo quisiera que Manuel Elías nos platicara un poco en lo concreto, ya en la práctica cotidiana. ¿Cómo operaban estas cosas que se han dicho? ¿Cómo era? ¿Cómo se procedía? ¿Cómo se integraba esos diseños con esa práctica de calcularlo, con esa práctica de imaginarlo? ¿Cómo hacían de respirador al lado del respirador? ¿Cómo funcionaba? Pues era visto hacia atrás, ¿verdad? Se puede considerar como que pues había un gran plan para hacer buenas obras.
La realidad de las cosas es que era el pan nuestro de cada día. Era llegar a la oficina, ¿qué hay que hacer? Pues mira, ha caído este contrato aquí de un proyecto de una fábrica, yo quisiera hacer unos paraguas en esta forma o hacer una bóveda en esta forma. Entonces él mismo, Félix mismo, dibujaba las cosas y me decía, calcula esto, calcula lo demás allá, y día con día iba saliendo el proyecto. No había el plan preconcebido de hacer una gran obra, había el plan preconcebido, bueno, el plan no preconcebido de chambear todos los días seriamente en algo que nos interesaba y nos gustaba. Yo creo que esa era la mecánica, era muy simple. No sé si he contestado a tu pregunta, Toña. Mira, sí, mira, tu papá se encontró un día en Alemania con un tratado, desgraciadamente no recuerdo el nombre, se me escapa, un señor que escribió un tratado que se llamaba sobre el estado de esfuerzos en superficies de doble curvatura. Y él se abocó a traducirlo al español. Y en ese estudio, estoy seguro que Juan Antonio Tonda recuerda ese estudio. Y Félix, ¿tú te acuerdas que él lo tradujo? Bueno, pues este señor planteaba las ecuaciones diferenciales básicas de esfuerzos en estructuras de doble curvatura. Pero no era suficiente lo que contenía ese artículo para llegar a calcular los esfuerzos en las membranas, en los miembros de borde y arriesgarte a construir una obra. Hacía falta más estudio. Y Félix se dedicó a desarrollar esas ecuaciones diferenciales propuestas en ese estudio alemán, desarrollarlas para el caso del paraboloide hiperbólico en particular. El paraboloide hiperbólico tiene una característica sumamente interesante, que es la superficie cuya ecuación es más simple de todas. En definitiva, un paraboloide hiperbólico está descrito por la ecuación z igual a kxy. No puede ser más simple la ecuación de un paraboloide hiperbólico. Por lo tanto, la deducción de las fórmulas de los esfuerzos se convierte pues en una cosa hasta cierto punto rutinaria, a la que tu papá le dedicó muchísimo tiempo, porque al resolver una ecuación diferencial por integración, aparecen siempre unas constantes de integración al final. Esas constantes de integración pueden tener valores arbitrarios. Entonces Félix utilizó esas características de las ecuaciones de membrana para, por ejemplo, en lugar de tomar los esfuerzos en un arco con un arco, cambiar esos esfuerzos, quitárselos al arco y dejar el cascarón de 4 centímetros visto en el frente y llevarse todos esos esfuerzos a las nervaduras interiores. Esa es una cosa que totalmente inventada por Félix. Era como si dijéramos que cada una de las generatrices de un paraboloide está sometido a fuerzas en los extremos. Y que yo agarro esta fuerza y mediante la asignación de un valor a la constante de integración, yo agarro esta fuerza y me la llevo para acá. Entonces, en lugar de tomarla en el borde, que quiero dejar libre, la tomo en el arco. Y en el arco, por ejemplo, en Xochimilco, si uno no conoce los dentros de la obra, ¿verdad?, uno puede pensar que no tiene arcos, pero todos los valles tienen un arco bastante fuerte de concreto, con bastantes varillas, ¿verdad?, que es donde está tomado todos los esfuerzos que no quiso tomar Félix en el perímetro. Esa habilidad, digamos, para
manipular las fuerzas, lo llevó pues a obras bien interesantes. Por ejemplo, una de ellas es las bóvedas por arista, como Xochimilco, como Bacardí, como el restaurante de Cuernavaca. Pero también lo llevó, por ejemplo, al simple paraguas. El simple paraguas tendría que tener unas piezas de borde horizontales capaces de tomar empujes horizontales, mismos que Félix se los quitó con la evaluación de las constantes de integración y se los llevó a las nervaduras centrales. Y era pues uno de sus trucos, digamos, para hacer que las estructuras, además de funcionar, se vieran bien. Bueno, no sé cuál de ustedes lo pudiera contestar, arquitecto. Yo tengo una micropyme, tengo un despacho y me dedico a construir. Proyecto y construyo. Pero de todo lo que han dicho, a mí me encantaría saber, por ejemplo, la foto de los manantiales, que van todos los muchachos con su bote, se van subiendo. La verdad es que es una curiosidad técnica. Lo colaban todo ¿cómo lo iban colando? O sea, ¿sí me explicó? Porque además me preocupa esta parte. Bueno, yo de veras que de mis peores problemas que luego tengo es cuando colaste y llueve, o cuando la gente está cansada, o cuando ya llevas un día colando, y la verdad digo, bueno, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿hicieron todo de un jalón? Ese es mi... Yo lo único que sé son las fotos que hay, y el colado empezaba, por supuesto, de abajo hacia arriba, y pues se ve que hay un momento en que la gente está prácticamente en vertical, ¿no? Vertiendo el concreto. Yo no tengo idea de cómo lo hicieron, de verdad, es una cosa impresionante. Si alguien puede contestar. Era de arriba para abajo, ¿no? La mayor parte no fue, voy a empezar al revés, no fue hasta la construcción de la fábrica de aluminio en 1967 que Cubierta Sala compró una bomba. No, eso fue en 1967. Antes de eso, todas se colaban a botes. Si se trataba de un paraguas, el paraguas típico tenía 150 metros cuadrados de área. Y con un espesor promedio, digamos, la membrana era de 4 centímetros, pero hacia los bordes tenía más espesor. Acabábamos, digamos, con un promedio, por decir una cosa, 10 centímetros, ¿sí? O sea que 150 metros cuadrados por 10 centímetros es un colado de 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos, si los empezábamos a colar a las 7 de la mañana, a las 4 o 5 de la tarde estaba colado un paraguas sin ninguna junta fría. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Xochimilco, por ejemplo, Xochimilco tiene un área muchísimo mayor que esa. Entonces, había que introducir juntas frías o juntas de colado en la estructura. Evidentemente que si se dejaba esto al arbitrio de los maestros, pues iban a empezar a colar y donde les agarrara el cansancio o la noche o el hambre o lo que fuera, ahí paraban de subir botes y dejaban una junta de colada sumamente fea. Entonces, las juntas de colado se planeaban. Es decir, vamos a colar este gajo hasta los nervios, hasta las nervaduras. De manera que en las nervaduras, como llevaban mucho concreto de todas maneras, y estaban en las aristas, entonces ahí se podía disimular bastante bien la junta fría, que en cualquier colado, siempre que hay una junta fría en concreto, siempre se puede ver. Y entonces, de esta manera se trataban de disimular, pero la pregunta concreta es cómo se colaban. El 99% de las obras de Candela se colaron a botes. A botes. Con botes de 15 litros, con latas alcoholeras de 15 litros. ¿No hay un documental de película que hayan tomado una secuencia? Si yo me pusiera a buscar, yo podría tener fotos, pero nunca película, ¿no? Nunca se nos ocurrió hacer películas. Es un poco lo que le comentaba a Toña, ¿no? Si a lo mejor hubiéramos pensado que un día nos íbamos a reunir algunos de los ex discípulos y ex empleados de Félix Candela en una reunión como esta, hubiéramos filmado montones de películas. Pero íbamos en la mañana a la chamba a colar concreto.
¿verdad? Con los zapatos llenos de lodo y de cemento y todo, y una serie de albañiles y peones, ¿verdad? Echando bote por bote en la nervadura. A nadie se le ocurrió que eso fuera a trascender. Damos la palabra al arquitecto. Buenas noches, quería hacerle una pregunta al arquitecto Manuel Arroza sobre ese arco, ese paraboloide hiperbólico que está a la entrada del fraccionamiento. ¿Por qué en la bibliografía nunca se ha mencionado ese paraboloide hiperbólico? Si formó parte del proyecto original, si usted intervino en ese proyecto, porque está muy lejos de la Plaza de los Abanicos, está fácil 4 kilómetros. Sí, decía yo anteriormente que Félix había hecho arte urbano, y esto incluye obras como La Fuente, que solamente tuvo habitabilidad en la película de Fellini de La Dulce Vida, cuando se meten Mastroianni y Anita Elger a la fuente, y están habitando únicamente esos dos personajes en una fuente. Pero todos los demás eran obras he insistido, de arte urbano, porque aunque fueran bodegas, estaban llenando el espacio de arte urbano. Esta señal, este paraboloide, es una señal, un mueble urbano, como señal, porque efectivamente el fraccionamiento está muy lejos, pero don Raúl Basurto, el fraccionador, pues era un hombre muy generoso y muy inteligente. Entonces sabía que nadie iba a llegar al fraccionamiento, porque en ese momento no había cercanía del tejido urbano. Esto era en las afueras de Cuernavaca. Entonces había que poner una señal. Es una señal nada más. Es un mueble urbano para decir, es por aquí. Había un letrero, claro. Pero después él hizo el camino de los 4 kilómetros, pero no solamente hizo, no Félix, sino estoy hablando del empresario. Sí. Hizo el camino y lo arboló, porque la capilla tiene una parte de concreto y una bóveda vegetal. Y esta bóveda vegetal, pues tiene la misma ligereza y eficiencia de la de Félix, pero tardó 50 años en lograrse, porque el cerro es de tezontle y los árboles no progresaban. Don Raúl sembró todo ese camino de árboles para que los que se intentaban meter al fraccionamiento, pues tuvieran un camino agradable. No había nada todavía. Entonces, la devoción por el árbol, pues se incluye a la capilla también, porque esos árboles costaron mucho trabajo, no progresaban. Hubo que hacer unos cajones para meterle tierra vegetal. Las palomas que alguien preguntaba, el fotógrafo decía que por qué estaban las bolas. Las palomas, efectivamente se diseñó como un palomar, y Félix se interesaba en todo. Entonces estuvo investigando lo de las palomas con nosotros, y pues tuvimos la necesidad de ponerle unas varillitas para que la paloma se pare antes de entrar a su recinto. Pero resulta que no para el fotógrafo, sino para la tosudez o la tontería de los cazadores, estuvieron tire a las palomas. Alguna vez le tocó a Salas Portugal, algún cazador de esos que ayudó a la fotografía, pero don Raúl volvía a poner las palomas, las volvían a matar, don Raúl las volvía a meter, y así las mantuvo hasta que se murió don Raúl.
Muchas gracias. Bueno, yo no soy egresado de esta honorable universidad, a pesar de que di clases hace muchos años. Pero considero que lo que se ha dicho aquí en las diferentes mesas de trabajo son de calidad mundial los conceptos. Y quiero referirme a algo que me acuerdo con mucho sentimiento con Manuela Rosa, porque hace muchísimos años escribimos la Declaración de los Arquitectos de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Y desde ese tiempo, con su inquietud, influyó tanto en el documento que él ya hablaba que se requería el cambio para el progreso de la sociedad a través de la arquitectura, dejando realizaciones en el tiempo, que eso es lo que hizo don Félix. Ese pensamiento, Manuel, lo recuerdo toda mi vida porque ha sido maravilloso, primero. Y segundo, yo quisiera decirle al arquitecto Toca, respecto a lo que él se refirió, que el célebre filósofo francés Paul Valéry dijo: construir de todas las artes es la más completa, que es el ejemplo que nos da don Félix. Y también quiero referirme a la filosofía que dijo aquí el arquitecto Toca, de que resulta de que si los factores de la arquitectura siguen siendo hombre, medio y técnica, y si nuestro medio económico es tan limitado, ¿por qué tenemos que seguir los documentos que vienen de Estrangia? ¿Qué no somos capaces de escribir la filosofía de los países emergentes con diferentes condiciones para desarrollar la arquitectura? Propongo a esta honorable mesa que una de las conclusiones sea esa: exhortar a los intelectuales de este país, arquitectos, que crean que somos muy diferentes desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo, cuáles son lo que nosotros consideramos que debe ser el nuevo camino de la arquitectura con esta filosofía de los países subdesarrollados. Gracias. Bueno, a mí me gustaría que Manuela Rosa y Manuel Elías profundizaran un poco más sobre lo que sucedió con la primera iglesia de Palmira. Se han escuchado muchas versiones, incluso yo había escuchado una relativa a que lo que se había fallado era la cimbra, por más que pesaba más que la propia estructura, y lo que comentó la Rosa sobre la crestería o el copete o la peineta, desde el punto de vista estructural, que fue lo que falló, que liberó a Candela en ese sentido. Y por otro lado, aprovechando todo el entusiasmo que hay en el público y en las mesas, yo creo que es muy importante que ahora que estamos rescatando la imagen y la figura de Candela frente a todo este ambiente que lo obstruyó al final de su carrera, prefiriendo al arquitecto cortesano sobre el arquitecto constructor, realizador, como lo dijo Manuela Rosa, del que no hay ningún testimonio, no se le dio el doctorado honoris causa, se comenta alegremente, se le ha dado a otras personas con muchos méritos, pero yo creo que Candela también los tenía para que se le hubiera dado el doctorado honoris causa, y sin embargo no hay siquiera una placa en esta facultad que conmemore la presencia y el paso de Candela por aquí, porque también, como lo dije en mi plática, él dio clases en arquitectura, no dio clases en la Facultad de Ingeniería ni en Química, dio clases en esta facultad, fue líder en un taller y creo que dejó una escuela y una trayectoria de la que muchos de los que estamos aquí reunidos de algún modo nos sentimos orgullosos. A nivel personal, porque estamos tratando de analizar distintas razones. En primer lugar, si usted, con la cercanía que tenía con Candela, cuando Candela enviuda en 1963, según nosotros, ahí hay un quiebre, digamos, en su producción, en su evolución, que va ascendente, 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 y el 63 es un año crítico que empieza como, o que coincide un poco con el inicio o el declive de la empresa, según nosotros.